Bendiciones para todos los que me están viendo en esta hora. Les voy a dejar un video y quiero que lo vean, porque quiero hablar acerca del don de lenguas, porque es un tema controversial y hay un mal entendimiento y una mala interpretación de lo que la palabra realmente dice. Así que les voy a dejar el video, véanlo y continuamos. ¿Alguna palabra? Hablemos del don de lenguas. Es verdad que existe el don del Espíritu Santo, es decir, hablar en lenguas. Este es uno entre tantos dones, pero ¿cómo lo describe la Biblia? Visualicemos lo que sucedió el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Que les oigamos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros en cambio decían riéndose: están repletos de vino. Si nosotros observamos y ponemos mucho cuidado a lo que nos están relatando las Sagradas Escrituras, entonces nos estaríamos dando cuenta que las payasadas que vimos al inicio no es el don de lenguas. La Biblia nos narra que los hombres que quedaron llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en lenguas, pero eran lenguas que podían entender, pues eran las lenguas de aquellos que venían de lejos, y estos solo eran galileos. Quiere decir, el Espíritu Santo les reveló la forma de poder comunicarse con ellos, pues venía el poder de Dios a través de ellos. Que no te quieran engañar esos falsos profetas que quieren venir aquí a hacerse los graciosos y chistosos con este don de lenguas, que no viene del Espíritu Santo, viene del espíritu de la mentira y de la burla. Dios te bendice. Bendiciones nuevamente. Así que, como vieron en el video, esta persona, no sé si él es creyente, no sé si él no es creyente, no sé nada de la persona, ¿verdad? Y no me voy a enfocar en él, sino en lo que enseñó. ¿Por qué? Porque sé que hay muchas, pero muchísimas personas que tienen esta misma opinión. Pero vamos a responder a este video con lo que la palabra dice. Yo no estoy defendiendo a los dos predicadores que salen ahí diciendo que ellos son gente espiritual y gente de Dios. Tampoco estoy diciendo que sean unos falsos. Tampoco estoy diciendo que sus lenguas sean reales o sean fingidas, porque ese no es el punto principal. El punto principal es aclarar lo que la persona está diciendo y lo que la Biblia dice. Así que él está diciendo que lo de las lenguas en la Biblia simplemente fueron idiomas en Pentecostés que fueron dados para poderse comunicar. Así que vamos a leer lo que él habló y vamos a ver qué dice la palabra. En Hechos 2 vemos que el título de ese capítulo es La venida del Espíritu Santo. Aquí está hablando de las manifestaciones, lo que pasó cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Ya creo que la mayoría conocemos bastantito la historia. Y dice en el verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este encuentro, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí yo lo que veo es una intención del Espíritu Santo de que pudieran comunicarse con los demás, porque dice que habían de todas las naciones bajo el cielo. Mira qué impresionante. Dice que habían varones piadosos de todas las naciones de debajo del cielo. Y dice el 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿cómo son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadonia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos,
y aquí residen tanto judíos como proselitos, creyentes y árabes. Les oían hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Así que ahí vemos que está hablando que el Espíritu Santo les dio en ese momento. Mira lo poderoso que es el Espíritu Santo, y no estamos limitados a este tiempo. Él sigue siendo el mismo. Les permitió hablar en otros idiomas porque dice que habían personas de diferentes regiones, como lo ves ahí, muchas. Entonces la intención para mí del Espíritu Santo ahí era que quería que se pudiera explicar el evangelio sobre Cristo a todos los demás. Esa tiene que ser la intención, no puede hacer otra. No creo que fuera para hacer amistad, era para hablar de Jesucristo y de la venida del Señor y todas esas cosas. Ahora, aquí no está hablando de lenguas angelicales, aquí no está hablando de lenguas espirituales. Ahora vamos a ir a Primera de Corintios 14:2. Vamos a ir a Primera de Corintios 14:2. Y quiero que aquí pongas mucha atención y por favor comparte este video a quien tú sepas que le va a servir. El título es el hablar en lenguas. O sea, tenemos un capítulo completo que habla del don de lenguas, cómo se debe de usar y muchas otras cosas. Eso te lo dejo de tarea a ti. Dice el verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Ok, entonces si las lenguas que está hablando, ¿verdad? Primera de Corintios 14 fueran las mismas lenguas que está hablando el libro de Hechos, ¿cómo entonces hubieran entendido todos esos otros hombres en su lengua natal, en su lengua madre, por así decirlo? Es imposible. Recuerda, la palabra jamás se contradice. Lo que hay es una mala interpretación, un mal entendimiento, una mala búsqueda. Primeramente buscamos, ¿verdad?, de la guianza del Espíritu Santo para comprender. Como lo he dicho antes y lo voy a repetir siempre, cuando tú tienes un corazón dispuesto a aprender, el Espíritu Santo te va revelando. Cuando estás dispuesto a aceptar cuando nos equivocamos. Así que el Espíritu Santo nos guía y hay muchas herramientas que han habido anteriormente, pero que hoy son más accesibles, más rápidas y que te ayudan a consultar muchos versículos en un corto tiempo. Puedes hacer esta investigación. Así que yo te invito a que leas todo el capítulo 14. Entonces aquí dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, nadie. Aunque por el Espíritu hablan misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces aquí está hablando que hay un don de lenguas, está hablando de lenguas angelicales, lenguas que solo Dios puede entender. Entonces, hay una confusión de lo que esta persona está enseñando en ese video. Y ese video no he visto cuántas vistas tendrá. No me recuerdo, fue que me lo compartieron. Pero me imagino que hay un montón de gente que obviamente lo aprueba porque no aceptan que existe un don de lenguas. Pero aquí el que cree en Jesucristo, eso lo podemos aceptar de alguien que no conoce del evangelio, que puede ponerlo en duda. Pero tú que ya has creído en Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día y que crees que tú vas a ser salvo, que lo aceptaste como tu único Señor y Salvador, no puedes negar que existe el don de lenguas. Porque si crees en Jesucristo, crees en la palabra, y la palabra nos dice que las lenguas de Hechos fue lenguas de idiomas para poderse comunicar, y vemos que las lenguas en Primera de Corintios 14 son las lenguas angelicales, las lenguas espirituales con las que dice la palabra que solo Dios las entiende y son dadas por medio del Espíritu Santo. Y dice, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que
quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más que profetizares, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia, después de un problema técnico, aquí estoy otra vez, y dice el versículo 5, así que quisiere que todos vosotros, hablareis en lenguas, pero más que profetizareis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. No quiere decir que un profeta es más que el que habla lenguas. Ahí es otra enseñanza aparte que habría que dar. Pero el punto es que si tú crees en la palabra de Dios, crees en Jesucristo, no puedes negar que hay un don de lenguas. Las lenguas de hechos no es lo mismo lo que está en 1 Corintios 14. No estoy diciendo que las lenguas que hablaban estos predicadores eran verdaderas lenguas, tampoco las puedo negar, tampoco puedo decir que son falsos, tampoco puedo decir que son espirituales. El punto principal por el cual puse ese video es para mostrarles que lo que la persona en ese video está explicando está totalmente equivocado, y me parece muy malo que él todavía se burla cuando está dando este video. Hay que tener mucho cuidado. Debemos tener, amados, mucho cuidado de cómo vamos a burlarnos, a criticar. Si una persona se cae, se revuelca, esas cosas hay que orar y que sea el Espíritu Santo que nos revele. El hecho de que tú creas que esa persona está hablando lenguas que no vienen de Dios no te da el derecho a poner en duda el don de lenguas. Que Dios te bendiga, y espero que esta enseñanza te haya sido de bendición. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, algo que te pueda servir y te pueda enseñar, con todo gusto. Bendiciones.